están acá. Gracias al Señor porque están acá. Es el mejor lugar donde podemos estar. Es un concepto que se ha perdido un poco en la iglesia. El día jueves agradezco a todos los que acompañaron a la familia del pastor Armando con la partida de nuestra hermana María Rojo. Digo porque tuve la oportunidad de estar con ella antes de su partida, estuve con ella el día lunes. Pudimos compartir con los que estábamos ahí cómo eran los tiempos aquellos, tiempos antiguos. De la gente era capaz de caminar kilómetros y kilómetros por llegar a la iglesia. Era capaz de subir cerros por llegar a la iglesia. Hubiera lluvia, hiciera frío, exceso de calor, la gente se movilizaba igual. Porque había un anhelo, un deseo por estar en la presencia del Señor. Eso hoy en día se ha perdido. ¿Sabe por qué se ha perdido? Porque el diablo ha atacado a la iglesia. Cuando digo iglesia no me refiero al templo físico. Cuando digo iglesia me refiero a nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y el diablo nos ha atacado y nos ha susurrado al oído tan sensible, tan delicado, que nos ha hecho ver lo que realmente Dios no ha querido decir. Entre otras cosas, luego partíamos a la escuela dominical. El que está cansado es que está cansado. Y Dios entiende que estás cansado porque has trabajado toda la semana. Así que no te preocupes. A Dios no le molesta que te quede en tu casa. Todo lo contrario. Él te da ese descanso. Ese no es el Señor. Ese es el diablo. Y eso lo ha hecho tan sutilmente, hermanos amados, que nos ha hecho entender de que ha sido el Señor. Y es por eso que hoy en día la gente no viene a la iglesia. Y le es tan sencillo venir a la iglesia. Compartíamos también el domingo. Cuando uno falta un culto a la iglesia, se siente rara la semana. No se siente una semana común, no se siente normal. Algo sientes que te falta. Hoy en día la iglesia, y no lo digo acá, lo digo en general, esto lo digo en general, la gente por cualquier cosa se queda en casa. Se queda en casa. Y lo compartíamos, y es parte de lo que vamos a compartir hoy día, lo que es la dependencia de Dios. Lo compartíamos, ¿qué pasa si a alguien de nosotros un día nos pone la cabeza? ¿Qué es lo primero que hacemos? Agarramos un paracetamol. Hay algo programado en nosotros que lo primero que nos hace es hacer lo que el diablo nos hace. Cuando lo primero que debemos hacer es poner nuestras manitos en la cabeza y decir en el nombre de Jesucristo, dolor de cabeza, te vas. Amén. Porque alguien puede decir, pastor, yo lo he hecho, pero no resulta. El Señor decía, cada una de sus sanaciones, Él decía, conforme a tu fe que será hecho. Amén. Y esto ha sido un engaño, hermanos amados, que cada vez ha sido más grande, más grande, más grande. Y hoy en día, lamentablemente, es así. Es así. Dios despierte de la iglesia el deseo y el hambre por estar en su casa. Esta casa de oración, aunque sea un templo físico, pero es casa de oración, puertas del cielo, mis hermanos. Es el lugar para que nos congreguemos y alabemos aún al Señor. Cuando la gente entra a este lugar, que sienta algo especial en este lugar, que por supuesto es producido por nosotros, mis hermanos amados, que tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, vive en nosotros y está en nosotros. Amén. Que Dios nos ayude y que Dios nos hable. Esta armadura, hermanos amados, que Dios nos está permitiendo ponernos, hermanos amados, no lo podemos sacar nunca más. No es como la armadura del guerrero que cuando termina la guerra se la saca y se pone en pijama. El cristiano no, hermanos amados. El cristiano no puede hacer eso. El cristiano tiene que estar todo el día, hermanos amados, las 24 horas con esta armadura. Y por eso que he querido ir una por una. Cada una de ellas. Así que por eso que les honro a cada uno de ustedes porque hoy están aquí. Aunque esté resfriado, no importa. Si se siente más cómodo con mascarilla, no importa, pero está aquí. Yo lo honro
hermanos amados. Pero decidió venir acá, igual de todas maneras lo honro. Y el Señor le va a hablar y va a fortalecer su vida en el nombre de Jesús. El que estaba preocupado, el que estaba asustado, el que estaba afligido, el que estaba triste, hermanos amados, hoy día se va a ir con gozo en su corazón. Esto lo digo porque eso es lo que provoca la presencia del Señor en medio de su pueblo. Dice la palabra del Señor que donde hay un pueblo unánime, ahí el Señor derrama bendiciones. Usted puede decir, pastor, si en la casa yo oro igual, sí, está bien, sí, yo entiendo que tú oras en tu casa, pero es aquí donde el Señor envía bendición y vida eterna, hermanos amados. En tu casa eres un brazo separado del cuerpo. Amén. Esto es lo que la iglesia tiene que entender, mis hermanos amados. Esto es lo que la iglesia tiene que entender. Cuidado, cuidado. Y es por eso que la armadura, hermanos amados, es tan importante para la vida del cristiano. Esto es una guerra, es una guerra espiritual. Y nosotros no podemos en ningún momento de nuestra vida estar sin alguna de ellas. Y por eso que he querido decir una cosa. Así que les honro a cada uno de ustedes. Les bendigo a cada uno de ustedes. Es más, dése vuelta el que está atrás suyo y dígale, te felicito porque estás acá. Dígale, hermano, te felicito porque estás acá. Gracias al Señor te perdón. Hoy día vamos a tener un tiempo especial. Hemos comenzado, como decía, a vestirnos de la armadura de Dios. De la armadura de Dios. Y digo de la armadura de Dios porque parecía que teníamos una armadura de plástico, de juguete. Eso es lo que parecía que teníamos. Pero ahora por eso es que hemos ido uno por uno para entender qué es lo que el Señor nos quiere decir en cada una de ellas. Todos tienen un propósito fundamental en nuestra vida. Y como fin, como meta y como propósito es mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo, hermanos amados, y poder resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Es el día de la prueba, el día de la aflicción, el día de la enfermedad, el día de la escasez, incluso en el día de la abundancia, hermanos amados. El día malo puede llegar ahí, porque es ahí generalmente la abundancia cuando nos alejamos del Señor. Cuando tenemos todo lo que este mundo nos ofrece, sentimos que estamos tranquilos. Ese es el día malo para el que está en Cristo, porque te hace apartarte del Señor. Y comenzamos a vestirnos, pero antes de esto dijimos que hay dos versículos importantes que nunca se nos tiene que olvidar a nosotros. El primero, que no es con nuestras fuerzas. Dice el texto, por lo demás, hermanos míos, capítulo 6 de Efesios, el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con tus fuerzas. No es con tus fuerzas. Y nos agotamos, hermanos amados, nos cansamos. Llegamos exhaustos, mis hermanos amados. ¿Por qué? Porque peleamos con nuestra fuerza, hermanos amados. No es con tus fuerzas, es con las del Señor. Gloria a Dios. Y el segundo texto que es importante para ponerse la armadura es: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi lucha no es contra mi hijo, contra mi hija, contra mi nieto, contra mi esposo, contra mi esposa, con el vecino, con el compañero, es contra ellos. Es contra huestes espirituales de maldad que andan buscando hacernos caer. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y la primera parte de la armadura que vimos el domingo pasado fue: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos. Me encontré con que varios el día domingo también, al igual que yo, creíamos que el lomo estaba aquí en la espalda. Alguien me dijo: sí, a mí también me decía, te voy a sobarte el lomo. No, el lomo está acá. Estos son los lomos. Aquí está el lomo. ¿Ah? Por eso dice
y lo explicamos, para tratar de explicarlo un poquito, contábamos de una guerra, esto es una guerra real, que el enemigo busca como estrategia para poder hacer caer el enemigo rival, viene y rompe todos los cinturones del enemigo. Se filtra de alguna forma y rompe todos los cinturones. Cosa de que cuando fue el momento de la guerra, los que estaban ahí sin el cinturón, en vez de pelear, estaban más preocupados de afirmarse el pantalón para que no se les cayera que de pelear. La iglesia del Señor tiene que estar ceñido vuestro loco. El domingo pasado ceñimos vuestros locos a los que estuvieron acá. ¿Cuántos estuvieron acá el domingo pasado? Hermanos amados, y los ceñimos con una verdad que ha sido entregada por nosotros de parte del Señor. La verdad del Evangelio de salvación, la verdad de Dios, la verdad de Jesús, la verdad de su palabra. Esta verdad tiene que estar pegada, herida a nosotros para poder formar nuestro carácter, mis hermanos. Para poder formar nuestro carácter. Y esa verdad tiene que mantenerse íntegra en nosotros, mis hermanos. ¿Y esto por qué lo digo? ¿Y por qué es tan importante esto, mis hermanos? Porque en el día malo, el diablo te va a hacer dudar. El diablo te va a hacer tropezar. El diablo te va a decir, no te dijo el Señor en su palabra que nada te iba a faltar y mira cómo está ahí. Si el Señor te dijo que nada te va a faltar es porque nada te va a faltar. Amén. Porque Él lo dice en su palabra. Esa verdad tiene que estar firme, hermanos. Si usted tropieza, si esa verdad no está firme, hermanos amados, va a caer. Por eso es 7, ponte firme con eso, hermanos amados. Ponte firme con eso. Así lo hizo Daniel, mis hermanos amados. Cuando vienen y le dicen, si sigues orando a Dios, dice, se va a meter al foso de los leones. Y Daniel, firme con esa convicción, él siguió orando 3 días a las semanas, mañana, tarde y noche. Aprovecho de hacer un aviso de publicidad espiritual por lo demás. A contar de ella partieron, pero hasta el 20 de julio, ¿cierto, hermana Silvia? La iglesia está en tiempo de oración a lo Daniel. Mañana, tarde y noche. 3 momentos de oración. Cuando usted se levanta, cuando usted baja las patitas al piso, preséntese al Señor. En algún momento le van a presentarse y antes de acostarse, preséntese al Señor. Amén. Amén. Job también fue probado. También vino el enemigo y le dijo, blasfema contra Dios y muere. Pero Job se mantuvo firme, se mantuvo íntegro a toda la presión. José, hermanos amados, fue tentado por la mujer de Potifar y José decidió huir de la tentación. ¿Por qué? Porque estaba firme su convicción en el Señor, mis hermanos amados. Pero en el día malo, Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar. Y lo negó, ¿sabe por qué? Porque no estaba firme. Pero después, cuando él estuvo firme, dice su palabra, que cuando él hizo la sanidad de los hombres que estaban ahí, vinieron los romanos, los judíos, y lo tomaron preso. Y cuando cayó preso lo liberaron y dijeron, Pedro, no vuelvas a hablar más de Jesús. Y Pedro le dijo, me más vale obedecer a Dios que a los hombres. Aún cuál sea la consecuencia de eso. Más o menos manténgase firme, sea cual sea la consecuencia de esto. ¿Cuál puede ser la consecuencia de esto? Que pueda ser rechazado. Que pueda ser rechazado. ¿Qué estudió y qué? Firme, más firme. Firme, más firme, se afirme en el cinturón de la verdad que ha sido integrada en sus corazones y en su mente, cada verdad que ha sido puesta en su corazón, mis hermanos amados. Si usted recibió una palabra, hermanos amados, esa verdad tiene que estar firme en usted. Pasen los años que sean, mis hermanos amados, porque yo sé en quién creí. Estoy seguro de que el que lo dijo lo hará. Amén. Amén. Por tanto, ceñid vuestros lomos con la verdad. Segunda armadura, verso 14.
Está por firme ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza, mis hermanos amados, era la pieza más larga o más grande que usaba el soldado romano, ya que cubría el pecho, la espalda, pero cumplía una función muy importante porque se cubría de los órganos vitales que están aquí en el interior. Llamado de este tiempo, para el que pueda entender o no pueda entender, era una especie de chaleco antibalas. ¿Has visto los chalecos antibalas que traen? Que te cubren acá y atrás. Era una cosa así, pero era mucho más larga, por supuesto. Pero dice, ¿la coraza de qué? De justicia. ¿Cuál justicia? ¿Por qué? Porque está la justicia de Cristo, ¿cierto? La justicia de Cristo. Y esto es importante explicar. La justicia de Cristo es aquella, mis hermanos amados, es aquella que Dios, un Dios justo, entregó sus leyes, que son también justas, ¿cierto? Un Dios justo hizo leyes justas que deben ser obedecidas por todos los hombres y mujeres. ¿Amén? Amén. Ninguno, sin excepción, puede ni va a poder obedecer. Solamente uno, Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque seguimos pecando, y es por esto que el hombre no puede ser justificado por sus obras. Por eso que la salvación es por gracia, no es por obra. Y no es que 50-50 como algunos piensan. Una parte hecha, una parte no. La salvación es 100% netamente de Dios. Proviene de Él y por Él y es para Él. ¿Amén? Amén. Que Dios nos ayude con esto, que a veces se confunde. Y esa justificación, mis hermanos amados, nos producía esto. No había comunión con Dios. Aparte teníamos que pagar. Había una deuda. ¿La paga del pecado cuál era? Muerte. Muerte era la paga del pecado, mis hermanos amados. Y esto nos generaba un problema tremendo, mis hermanos. Porque aparte de estar separados de Dios, teníamos que pagar. Pero Dios, que es rico en misericordia, ha provisto de esa justicia por medio de Jesucristo. Por eso que la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y el libro de Filipenses, el capítulo 3, el verso 9, hablando Pablo dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mis hermanos amados, esta justicia no es nuestra, esta justicia es la justicia de Dios, y que la ha provisto por su Hijo Jesucristo, por los méritos de Él, por la obra redentora de Él. Por eso que eso es misericordia y gracia. La otra vez lo explicamos, misericordia y gracia. Él tuvo gracia con nosotros y tuvo misericordia. ¿Por qué tuvo misericordia? Porque nos perdonó, nos dio la oportunidad de ser hijos de Él. Eso es misericordia, mis hermanos amados, porque somos pecadores y aún así nos dio la posibilidad de ser hijos de Él. Y nos dio gracia. ¿Sabe que lo que es gracia? Es darnos algo que no merecemos. Misericordia y gracia. Esa es la justicia. Vestidos con la coraza de su justicia, no la nuestra, mis hermanos amados. ¿Saben por qué? Porque la justicia nuestra juzga, la justicia nuestra critica y la justicia nuestra condena. ¿Saben cómo lo expresa Isaías cuando habla de la justicia nuestra? Isaías en el capítulo 64, en el verso 6, cuando habla de la justicia dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como
viento. El libro de Romanos, el capítulo 3, el verso 10 dice: no hay justo ni aún uno. La verdadera justicia, mis hermanos amados, tiene integridad, tiene virtud, tiene pureza, tiene rectitud, tiene corrección de pensamientos, corrección de acciones. Y esta, mis hermanos amados, esta coraza de justicia tiene que estar en nosotros. Si no es así, si fuera nuestra justicia, mis hermanos amados, el diablo va a venir. Si nosotros creemos que nuestra justicia va a venir, y va a decirnos: ¿cómo crees que Dios te va a ayudar? Si mira cómo has sido, mira cómo te has comportado, mira cómo has pecado delante de Él, ¿cómo crees tú que Él te puede ayudar? Si fuera nuestra justicia, claro que no podía. Pero como es la justicia de Cristo, Él nos perdona. Y Él nos permite seguir siendo justificados delante de Dios cuando nosotros nos confesamos delante de Él. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Amén. Que cuando entendamos esto, que no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, que nos justifica, pero no solamente nos justifica. Cuando Él nos justifica, nos santifica también. Y el significado de santificar es apartado, viviendo ahora como cristianos. Aquel que nos justificó, hermanos amados, nos santificó. Y la santificación significa ser apartado. Y el ser apartado significa vivir de una manera diferente. Vivir como hijos de Dios. Si ustedes se dan cuenta, ahí mismo en Efesios, quiero leer algunos pasajes. Vayan al 4, Efesios 4. Capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de la forma en que fuisteis llamados. El verso 17 del mismo 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El versículo 22 del mismo capítulo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sigue diciendo: y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y el verso 24: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hay que hacer un esfuerzo, mis hermanos, genuino. Pero escúcheme bien esto: hacer un esfuerzo genuino en dependencia del Espíritu Santo. Amén. Porque mucha gente tiene que esforzarse en vivir bien, por vivir como el Señor. Hermanos, nosotros no podemos. No podemos nosotros por nuestras formas ni por nuestros méritos. ¿Cuánta gente lo ha dicho, pastor? Yo cuando deje de fumar voy a ir a la iglesia. ¿Cuándo lo va a hacer, mis hermanos amados? Si no se puede por los propios méritos de uno, es en dependencia del Espíritu Santo. Amén. Porque yo puedo hacerlo. Por eso, iglesia, esfuércese en vivir en santidad, en dependencia, es decir, con el Espíritu Santo, para vivir apartado y en santidad para el Señor. Amén. Libro 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7, hablando de la obediencia y de la santidad. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La obediencia, mis hermanos amados, produce gozo. ¿Sabían eso? La obediencia produce gozo. Y el gozo
Y el gozo produce santidad, mis hermanos. Por tanto, mis hermanos amados, lo que quiere decir este versículo 4 es: vestidos con la justicia de Cristo. Esta justicia debe producir en mí una coraza que se hace o que se forma con la obediencia a Cristo y una vida en santidad. Lo voy a decir nuevamente. ¿Cómo se forma esta coraza de justicia en mí? No, si Cristo me perdonó, ya me limpió, ya me llamó. No, si Cristo no. Esa coraza se forma viviendo una vida en obediencia al Señor y en santidad para el Señor. Si no estamos en obediencia al Señor y no estamos viviendo de manera apartada para el Señor, seremos una presa descubierta para el enemigo. ¿Cuántos tenían puesta la coraza? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y es que, hermanos amados, la coraza es algo que nos protege de nuestros órganos, lo dije, ¿cierto? Pero hay dos órganos importantes que protegen. Uno, el corazón, y las otras, las entrañas. Por algo nosotros alguien cuando me pregunta: ¿y cómo está tu corazón? Bien, ¿qué está? Mira, está bonito. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está cubierto. ¿Por qué? Porque necesita ser protegido. Y ahora, ¿por qué necesita ser protegido, mis hermanos? Porque ambas marcan dos puntos importantes donde el diablo ataca, mis hermanos. El corazón y las entrañas. ¿Por qué? Porque el corazón marca el rumbo de tu vida y las entrañas marcan los sentimientos de tu vida. Es por eso que atacan tanto ahí, mis hermanos amados. Es por eso que el mundo no quiere reconocer a Jesucristo, porque le ha endurecido su corazón al punto de que dicen: no necesito que un Jesús, que un Señor dirija mi vida. Y guardan de sus entrañas porque dicen: no necesito de Jesucristo, no necesito de alguien que me consuele, que llene el vacío. Y me dicen: no lo necesito. Si tengo pena, voy y salgo con mis amigos y me embriago y hago esto y hago esto otro. Y es más, si esta vida me aburre, me la quito. Así dice el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo tocó su corazón, ya tocó sus entrañas. Porque tienen descubierto esta parte. Que Dios nos ayude. Pero nosotros, los cristianos, ¿qué coraza usamos? ¿Qué coraza estamos usando? El texto nos enseña, nos dice: y vestidos con la coraza de justicia. La justicia de Cristo. Esta justicia demanda de obediencia a Él y santidad para Él. Así se forma esa coraza, mis hermanos amados. Vístete de santidad y protégete, mis hermanos amados, con santidad. Y la santidad, mis hermanos amados, sin santidad quedo desprotegido. Y es que la falta de santidad interrumpe mi conexión con Dios. Un salmo muy conocido, el Salmo 91. ¿Quién se lo sabe? El que habita al abrigo del Altísimo, déjelo ahí. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Se lo sabe, cierto? Está diciendo: el que vive apegado al Señor, ¿cierto? ¿Qué te viene diciendo el texto? Morará bajo la sombra de... ¿Qué es omnipotente? El Todopoderoso. Es decir, lo que está diciendo: el que decide vivir una vida apegada con el Señor va a recibir cuidado eternamente. En resumen, lo que está diciendo: el que vive en obediencia al Señor va a poder recibir protección. El que vive en santidad para el Señor va a poder vivir en protección. Y el problema es que la falta de santidad le da lugar
al diablo. Recuerden que santidad, hermanos amados, no se confunda. Santidad no es una vida de pecado, de que no peco, aureola, cuidado. Santidad es apartado para Dios, pero también apartado del mundo. Yo me aparto del mundo y me aparto para Dios. Santiago, capítulo 4, verso 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y aquí viene la pregunta para la iglesia, mis hermanos amados. ¿Qué tipo de coraza tiene puesto usted? ¿Sabe lo que pasa? Hoy en día, la iglesia se ha puesto una coraza que no corresponde. Como lo dije al principio, una coraza de justicia. ¿Por qué? Porque esta coraza o esta armadura es para quién, para pelear contra quién, contra el hermano que tiene al lado suyo, para pelear contra el vecino que nos molesta, para pelear con el familiar que nos molesta. ¿Para quiénes? Para pelear contra quién. ¿Usted lo ve el diablo? No lo vemos. Son huestes espirituales. Pero ¿sabe lo que hemos hecho nosotros? Nos hemos puesto una coraza para pelear contra el hermano, para defendernos contra los ataques del hermano. Esa coraza tenemos puesta. Entonces cuando el hermano me hace algo, ¡pum!, esta coraza se activa. Una coraza que no corresponde y que lo único que hace es defendernos del ataque del hombre. Una coraza que nos defiende del rechazo, que nos defiende de las indiferencias, de la falta de amor, de la falta de perdón, de los que actúan sin misericordia, sin gracia, de los que no tienen empatía, de los que critican, de los que hacen juicios. Contra ellos tenemos una coraza. Una coraza que hemos formado nosotros para defendernos contra el ataque del hermano. ¡Qué error más grande! ¿Y sabe por qué? Porque esa coraza se llama la coraza de mi justicia. Y la coraza es la justicia de Cristo. Que Dios nos ayude, ¿sí? La coraza de justicia tiene que ver con la protección que viene de lo alto, mis hermanos amados, y que la encontramos solo en su presencia. Vamos a hacer algo especial. Esta coraza solamente se encuentra en su presencia. Por eso que se encuentra, solamente se puede formar cuando hay una vida en obediencia y hay una vida en santidad. Solo así se forma esa coraza. Nada más. No hay otra forma, mis hermanos. Cuando vivimos en obediencia y en santidad, así actúa la justicia. Y una palabra que estaba la mujer que había adulterado y la perseguían los hombres fariseos para apedrearla, no sé si recuerdan. Y ella llegó y corrió a los pies de Cristo, a su presencia. Y cuando los fariseos se encuentran con Cristo, le dice lo que ella había hecho. Por tanto, la ley dice que tenemos que apedrear. Jesús dice la palabra que estaba en la tierra y dice: el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Dice que se empezaron a ir de a uno. ¿Dónde encontró protección ella? En Cristo. ¿Pero qué le dijo después? ¿Qué le dijo?
vete, pero no peques más. ¿Dónde encontró protección? En Cristo. ¿Cómo se formaba o cómo se iba a seguir formando esa protección? En la obediencia. Otro ejemplo. Jesús es invitado a almorzar, a comer, donde un fariseo. Y dice que mientras está ahí, entra una mujer con un frasco de alabastro de perfume y dice que lo derrama sobre su cabeza. Y dice que después llega a sus pies y con sus lágrimas y su cabello lavaba los pies de Jesús. ¿Dónde encontró protección esta mujer? Porque todos miraban, todos la criticaban. ¿Qué se cree esta mujer? ¿Le importó algo a ella? ¿Sabe por qué no le importó nada? Porque estaba a los pies del Salvador, a los pies de Jesucristo. Y aunque la juzgaran, aunque la apuntaran, ella encontró protección ahí. Ella encontró cuidado ahí. Y sabía que ese era el lugar más seguro, a los pies de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo le pregunto a la iglesia, ¿la vida en santidad y en obediencia al Señor produce gozo? ¿Cuántos han perdido el gozo? ¿Cuántos han perdido el gozo de estar en este lugar? Cuando viene la alabanza, la alabanza. ¿Cuántos han perdido ese gozo? ¿Cuántos desean tener la coraza de justicia? Yo le dije, eso se produce solamente con dos pasos: obediencia y en santidad. Hay una alabanza que se llama A tus pies. No sé si la han escuchado. Pero parte de la letra de esa alabanza dice: ese lugar donde está mi seguridad y donde nadie me puede señalar. Es a los pies de Cristo. Es ahí donde encuentro seguridad, donde estoy seguro. Y es ahí donde nadie me puede señalar, donde el diablo no me puede acusar. Porque eso es lo que él hace: nos acusa, nos señala. ¿Hace cuánto que nos humilla el Señor? ¿Hace cuánto que no dobla sus rodillas, Señor? ¿Hace cuánto que no derrama una lágrima al Señor? Una lágrima de gozo. Gracias, Señor, porque hace tiempo que no sentía este cuidado tuyo, este abrazo tuyo. Señor, aleluya, Cristo, amada, santo tu nombre. Voy a invitar a la iglesia a hacerlo. Gloria a Dios. En obediencia, Señor. Amén. Vamos a aprovechar la oportunidad para el pastor de ministrar, el pastor Claro. Venga a los pies del Señor. No los míos, yo también me voy a doblar mis rodillas. Gloria al Señor. Y doble sus rodillas. Venga. Si no puede doblar sus rodillas, manténgase aquí, pero vengan todos. Venga, porque nadie puede decir: no, pastor, yo no necesito, si yo estoy bien. Esta coraza de justicia necesita ser formada. Y se forma en obediencia. No a mí, al Señor. Pero en santidad al Señor. Vamos a alabar al Señor, y mientras alabamos al Señor, vamos a ministrar su vida. No lo lleve. Si no puede doblar sus rodillas, manténgase en pie. Pero preséntese al Señor, cierre su ojito y entienda lo que está cantando la alabanza. Es aquí donde usted encuentra seguridad, es aquí donde el diablo no le puede señalar, no lo puede acusar. Mientras alabamos al Señor, nosotros vamos a ministrar su corazón. Y vamos a ministrar su corazón.
lugar de mi seguridad, donde nadie me puede separar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.